Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. No necesitas seguir memorizando listas de vocabulario. Empieza a aprender español en contexto. Hoy te propongo 25 conversaciones para mejorar tu comprensión y ampliar tu vocabulario de forma natural. Comencemos. 1. La peor cita de mi vida. ¿Cómo te fue en tu cita? Fue sin duda la peor cita de mi vida. Conocer personas por internet no siempre es fácil. Sí, ahora lo sé. Pero cuando hablábamos por mensajes, parecía buena persona y educado. ¿Y qué hizo el inocente hombre? De inocente no tenía nada. ¿Puedes creer que llegó 1 hora tarde y ni siquiera me pidió disculpas? ¿En serio? ¡Qué mal comienzo! Después me dijo, ¿qué tal si vamos a comer? Y fuimos a un restaurante cerca de allí. ¿Qué pasó después? Pues pidió el plato más caro, una botella de vino cara, un postre caro y yo una sopa. Y, al momento de pagar, me dijo, ¿puedes pagar tú esta vez? Me olvidé la billetera. La próxima vez invito yo. No te puedo creer. Eso no pasa todos los días. Exactamente. No quise pasar vergüenza, así que decidí pagar toda la cuenta. Eso sí es de muy mala educación. Exacto. Y eso no es todo. Cuando llegué a casa, miré su WhatsApp y descubrí que me había bloqueado. ¡Increíble! ¿Entonces solo te usó para pagar su cena? Eso creo. Al parecer no tenía interés en mí. De verdad lo siento mucho. Pero recuerda que no todas las personas son así. Tienes razón. Lo bueno es que ahora tengo una buena historia para contar. 2. Planeando nuestro próximo viaje. Cariño, siéntate y comencemos a planear nuestro próximo viaje. Bueno, ya sabemos que queremos ir a Argentina. ¿Cuántos días podríamos quedarnos? ¿Qué tal 3 semanas? Creo que es suficiente para conocer los lugares que queremos. Me parece bien. ¿Y dónde nos vamos a quedar? Elige tú. ¿Prefieres un hotel o un apartamento? Creo que un apartamento sería más cómodo y económico. Tienes razón. Y también tendríamos más privacidad. ¿Y cuándo podemos comprar los pasajes? No podemos hacerlo a último minuto. Es cierto. Podemos comprarlos la próxima semana, cuando recibamos nuestro sueldo. Buena idea. ¿Y crees que deberíamos reservar los tours y las excursiones con anticipación? No creo. Será temporada baja. Pero sería bueno llamar para evitar sorpresas. Sí. ¿Te acuerdas del viaje a París? No pudimos visitar ni el museo ni el castillo por esperar hasta el último minuto. Sí, pero eso fue en temporada alta. Además, París es una de las ciudades más visitadas del mundo. De cualquier manera, creo que es mejor prevenir que lamentar. Esta vez, quiero viajar tranquila. 3. En la playa. Mira, el agua está azul. Sí, es un lindo día. Está soleado, pero no hace demasiado calor. Sí, es un día ideal para pasar la tarde aquí. La brisa es muy refrescante. Escogimos bien el día. ¿Qué te gustaría hacer primero? ¿Qué tal si caminamos un poco por la orilla? Quiero escuchar el sonido de las olas. Buena idea. Después podríamos jugar vóley un rato. Sí, y más tarde podemos comer algo rico en ese restaurante al lado del mar. Sí, me encanta la idea. Por cierto, ese traje de baño te queda muy bien. Gracias. Y ahora, pongámonos protector solar. Sí,
¿Puedes ponerme un poco en la espalda? Sí, claro. A ver. Listo. Ahora ponte más en la cara, en los brazos y en la frente. Sí, no quiero quemarme. Oye, ¿trajiste toallas? Sí, están en la bolsa. Traje todo lo necesario. ¡Qué bueno! Entonces, vamos a caminar. Sí, quiero calentar un poco antes de darme un buen chapuzón. 4. Preséntame a tu amiga. Carla, cuéntame más sobre tus amigas. Claro, tengo varias amigas, pero mis amigas más cercanas son Patricia, Margarita y Lucía. ¿Qué hacen cuando se ven? Normalmente miramos series en casa, vamos al cine y a restaurantes. A mí también me encanta eso. ¿Y ellas están solteras o casadas? Patricia está soltera, pero Margarita y Lucía están casadas y tienen hijos. Entiendo. ¿Y cómo es Patricia? Ella es delgada, tiene piel oscura, el cabello negro y largo, es de estatura mediana y muy guapa. ¡Qué interesante! ¿Tiene una bonita personalidad? Sí, es amable, positiva, honesta y muy divertida. Suena bien. ¿Y puedes presentármela? ¿Por qué no? ¿Qué tal si vamos a comer algo el sábado? Por mí está bien. No tengo planes. Yo invito. Excelente. Hablaré con ella esta noche. Estoy segura de que le gustará la idea. 5. Describir mi infancia. Ana, tengo una pregunta bastante profunda. Dime, te escucho. Está bien. ¿Cómo era tu infancia? Sí que es muy profunda. Fue muy bonita. Mis padres pasaban bastante tiempo conmigo y me compraban muchos juguetes. Qué bonito. Lo que todos los niños quieren. ¿Eran cariñosos y pacientes contigo? Sí, muchísimo. Me llevaban a la escuela, me ayudaban a hacer mis tareas y me cantaban canciones antes de dormir. ¡Qué lindo! ¿También te contaban cuentos? Sí, los clásicos. Pinocho, la Caperucita Roja, el Patito Feo y los tres cerditos. Esos son muy buenos. Mi mamá también me contaba esos. Sí. ¿Y cómo fue tu infancia? La mía fue un poco diferente. Mis padres trabajaban mucho y no tenían tiempo para mí. Además, no tenían dinero extra para juguetes. Lo siento mucho, pero ¿al menos tenías muchos amiguitos para jugar? Sí, jugaba con otros niños del barrio, aunque más peleábamos que jugábamos. Como la mayoría de los niños, peleábamos y 5 minutos después volvíamos a ser amigos. ¿Y cómo eran tus padres? Eran bastante estrictos. Cuando hacía travesuras, me castigaban. ¡Ay! Yo tampoco me salvaba de eso. Me jalaban las orejas. Exacto. Si no era un jalón de orejas, era un sandaliazo. 6. Una decisión difícil. Te noto un poco pensativa. ¿Está todo bien? Sí, estoy bien, pero tengo que tomar una decisión muy difícil. Lo siento mucho. Si deseas hablar sobre eso, estoy aquí para ti. Gracias. Resulta que mi jefe quiere enviarme a la oficina de Montreal, en Canadá, por 2 años. Y seguro que tú no quieres separarte de tu familia. Exacto. Es una oportunidad increíble, pero no quiero estar sola en otro país. Lo sé, no es tan simple. Además del clima, el invierno es muy duro allá. Exacto. No sé si podría aguantar. Nunca he vivido en una ciudad tan fría. Sí, es difícil. ¿Y el sueldo es bueno? Sí, el triple. Creo que es porque casi nadie quiere mudarse tan lejos. Entiendo tu indecisión. Es mucho dinero, pero también es un cambio enorme. Sí. Además, tendría que empezar de cero, y eso no me emociona mucho. Pero por otro lado,
Sería una experiencia increíble para tu carrera. Sí, mi jefe dice que si acepto, me ascenderían a gerente comercial. ¿Y cuánto tiempo tienes para responder? Una semana. Es poco tiempo para una decisión tan importante. Yo, en tu lugar, haría una lista con las ventajas y las desventajas. A veces eso ayuda a tomar una mejor decisión. Buena idea. Gracias. Hablar contigo me ha hecho sentir mejor. 7. Un apartamento para alquilar. Sara, cuéntame, ¿ya encontraste un apartamento? Sí, ayer fui a ver uno, por el centro. La verdad, me gustó mucho. ¡Qué bueno! ¿Y cómo es? Bastante espacioso. Tiene 2 habitaciones, una cocina amplia, un baño y un balcón con buena vista. Suena interesante. ¿Está en un buen barrio? Sí, hay supermercados, una farmacia y una parada de autobús muy cerca. Eso ayuda bastante. ¿Y el alquiler es muy caro? Un poco. Está por encima de mi presupuesto, pero creo que vale la pena. A veces es mejor pagar un poco más por algo que te gusta mucho que pagar menos por algo que no te convence. Exactamente. Voy a pensarlo bien esta noche y mañana tomaré una decisión. Me parece bien. Si está bien ubicado, seguro hay muchas personas interesadas. Exacto. Necesito decidirme pronto. Qué estresante es todo esto. Lo sé, pero tranquila. Todo va a salir bien. Estoy aquí para ti. Gracias por escucharme. También voy a necesitar ayuda con la mudanza. Lo sé. No te preocupes por eso. Un amigo mío tiene un camión. Le voy a pedir que nos eche una mano. ¿En serio? Muchas gracias. Así todo será mucho más fácil. Exacto. Y lo mejor es que pronto estarás en tu nuevo apartamento. Ya quiero empezar una nueva etapa. 8. Hablando de comida internacional. Laura, mira esta noticia. Dice que el mejor restaurante del mundo está en Lima, Perú. ¡Qué cerca! Me encantaría ir en el futuro. Me fascina la comida peruana. ¿Ah, sí? Yo nunca la he probado. Tú me dijiste que no conocías Perú. Es cierto, pero hay varios restaurantes peruanos aquí. He probado la comida y me ha encantado. ¡Qué bien! ¿Qué platos has comido? He probado el ceviche, el lomo saltado y el pollo a la brasa. Todos estaban deliciosos. ¡Qué rico! Se me hace agua la boca. Hablando de comida internacional, ¿has probado la comida tailandesa? Es muy buena también. No, pero sí la japonesa. Me encanta la yakisoba. Sí, es deliciosa. ¿Y has probado la comida mexicana? He probado el pozole y el mole, pero son muy picantes para mí. Pobre. En cambio a mí, me encanta la comida picante. Y dime, ¿has probado la comida española? No, pero me gustaría probarla. Pues te llevaré a un restaurante muy bueno. ¿Cuándo quieres ir? 9. El vecino ruidoso. Buenos días. ¡Qué ojeras! Te veo súper cansado. ¿Pudiste dormir anoche? Muy poco. El vecino del costado hizo mucho ruido. ¿Hizo una fiesta otra vez? ¡Qué mal! ¡Cuánto lo siento! Sí, puso música muy alta hasta la madrugada. ¡Qué incómodo! ¿Hablaste con él? Sí, esta mañana toqué su puerta y hablamos. ¿Y qué te dijo? Me pidió disculpas. Dijo que estaba celebrando su cumpleaños y que tendrá más cuidado. Ojalá que así sea. Es necesario pensar en las otras personas. Así es. ¿Has pensado en hablar con la administración del edificio? Sí, pero quiero darle otra oportunidad. Entiendo. A veces las personas no se dan cuenta del ruido que hacen. Exacto.
Espero que la próxima vez sea más cuidadoso. Ojalá. Todos necesitan descansar después del trabajo. Y todos deben respetar las normas de convivencia. 10. Mi primer día en el gimnasio. ¿Cómo te fue en tu primer día en el gimnasio? Uf, más difícil de lo que imaginaba, pero también me gustó. ¿Así? ¿Qué fue lo más difícil? Creo que empezar. Estaba un poco nerviosa porque no sabía usar bien las máquinas. Entiendo. Eso pasa al principio. ¿El entrenador te ayudó? Sí, por suerte. Me preparó una rutina sencilla y aclaró mis dudas. Buen comienzo. ¿Qué hiciste primero? Primero caminé 20 minutos en la caminadora para calentar. Después, hice unos ejercicios para piernas y brazos y terminé con unos estiramientos. Excelente. ¿Cuánto tiempo entrenaste? Unos 50 minutos, pero pareció 2 horas. Es normal el primer día. ¿Vas a volver mañana? No, voy a descansar un día y después regresaré. Sí, es bueno dejar que los músculos descansen. ¿Y cuál es tu objetivo? Quiero perder unos kilos y tener más energía en el trabajo. Entonces vas por buen camino. 11. La cafetería nueva. Pedro, ¿ya conoces la cafetería nueva? Todavía no. ¿Ya fuiste a comer algo allí? Sí, fui ayer por la mañana. Solo entré para tomar un café y terminé desayunando allí. ¡Qué bien! Entonces te gustó mucho. La vi muy llena cuando pasé por allí. Sí, me encantó el ambiente. La terraza estaba muy bien decorada con lámparas y plantas. Además, es un lugar silencioso. Eso es muy bueno. No hay nada mejor que un ambiente bonito y tranquilo. Exacto. Y tienen buenos desayunos, además de una gran variedad de bebidas y postres. ¡Qué rico! ¿Qué comiste? Pedí un desayuno americano. Ya sabes, tostadas, huevos fritos, tocino, panqueques y un jugo de naranja. Todo estaba delicioso. Un desayuno poderoso para comenzar bien el día. Sí, y los meseros eran muy amables. La combinación perfecta. Un lugar bonito, comida deliciosa y buena atención. Exacto. Ya tengo un nuevo lugar favorito. ¿Podemos desayunar allí el domingo? Antes de continuar, si este video te está ayudando, puedes apoyarme con un me gusta, no cuesta nada, y ayuda mucho al canal. Y suscríbete para continuar aprendiendo español con nosotros. Continuamos. 12. Pidiendo consejos para mi cita. ¿Ya estás lista para tu cita de esta noche? Creo que sí. Solo estoy bastante nerviosa. Ya veo. Es normal. Solo recuerda que es muy importante que seas tú misma. No intentes parecer otra persona. Tienes razón. ¿Sabes? Tengo miedo de quedarme sin temas de conversación. ¿De qué podríamos hablar? Si realmente hay química entre los dos, eso no pasará. Es verdad, si la conversación no fluye, seguro que no somos el uno para el otro. Así se habla. Cuando conversen, pregúntale sobre sus gustos, sus pasatiempos, sus viajes y un poquito sobre su trabajo. Está clarísimo. ¿Y qué me pongo? Ponte algo que te haga sentir linda, pero sobre todo cómoda. No hace falta comprar un vestido nuevo. Menos mal, porque estaba pensando en ir de compras. Nada de eso. También intenta llegar unos minutos antes. No es buena idea hacerle esperar. Perfecto. ¿Algún consejo más? Sí, escúchalo con atención y no mires el celular durante la cita. Entendido. Apagaré el celular si es necesario. Muy bien. Y sobre todo, relájate. No lo veas como un examen, sino como un momento divertido. Gracias. Ahora me siento mucho más tranquila.
¡Qué bueno! Seguro que todo saldrá muy bien. Después me cuentas cómo te fue. 13. El celular dañado. Hola, Pedro. Te llamé varias veces y no me contestaste. ¿Está todo bien? Hola, lo siento. Mi teléfono está completamente dañado y no funciona nada. Ayer se cayó y se quebró. ¡Qué mala suerte! ¿Vas a hacerlo reparar o vas a comprar otro? Voy a llevarlo al técnico esta tarde. Si no tiene solución, tendré que comprar otro. ¡Auch! Prepárate para gastar tus ahorros. Anteayer estuve mirando algunos y los precios estaban por las nubes. Exacto. Por eso intentaré repararlo. Espero tener suerte. Sí, eso espero. ¿Y podrás recuperar tus contactos y fotos? Eso sí, todos mis contactos y archivos están en la nube. ¡Qué bueno! Eres muy listo. Un poquito. Sobre todo, me gusta aprovechar los beneficios de la tecnología. Bien por ti. Yo soy un poco desactualizada. ¿Y cómo hablaremos estos días? Por correo. Revisaré mi bandeja de entrada todo el día. Genial. Entonces quedamos así. Tengo que irme. Nos vemos mañana. 14. Preparando una pizza casera. ¿Ya podemos empezar a preparar la pizza? Sí. Primero lávate las manos y saca la harina. Listo. ¿Cuánta harina necesitamos? Unas 2 tazas. Después añade la levadura, un poco de sal, agua tibia y aceite de oliva. Ok. Mira, ¿te parece bien o le pongo más agua? Parece seca. Sí, agrégale un poquito más y mézclala bien con una cuchara. Perfecto. Ahora se ve mejor. Eso es. Ahora amásala con las manos durante unos minutos. Vaya, esto es muy divertido. Hacer una pizza ayuda a ejercitar las manos. ¿Y ahora qué hacemos? Déjala reposar unos 30 minutos. La masa necesita aumentar su volumen. Mientras tanto, ¿qué más hago? Corta el jamón, los champiñones y el pimiento en trozos pequeños. Yo voy a rallar el queso. Esto es fácil. Mira, la masa ya aumentó. Perfecto. Estírala con cuidado desde el centro hacia afuera y ponla en la bandeja. Está bien. ¿Qué ingrediente pongo primero? Primero extiende la salsa de tomate. Después añade el queso y por último los demás ingredientes. Ahora ya tiene forma. Parece una pizza real. Es real, solo es casera. Ahora métela en el horno durante unos 10 minutos. ¡Qué bien huele! Creo que ya está lista. Sí, déjame sacarla. Tengo mucha hambre. 15. El pedido que no llegó. Marcos, ¿ya recibiste tu pedido? No, y no sé si llegará. Estoy bastante preocupado. Es normal que te sientas así. ¿Cuándo tenía que llegar? El viernes pasado. El problema es que en la página aparece como entregado. ¡Qué mal! Esa es una de las desventajas de comprar por Internet, ¿no? Sí, pero es la primera vez que me pasa. Tranquilo. ¿No les preguntaste a tus vecinos del edificio si lo recibieron? Les pregunté, pero dijeron que no recibieron nada. ¡Qué extraño! Intenta comunicarte con la empresa de entregas. Ya llamé varias veces y no me respondieron. Eso es muy común. Sigue insistiendo o envía un correo. Tienes razón. Quizás me contesten más rápido por correo. Exacto. ¿Todavía tienes el comprobante de compra? Sí, guardé todo. La factura, el número de guía y los correos. Menos mal. Seguro te van a pedir esos documentos.
Y mientras tanto, tengo que esperar con buen humor y mucha paciencia. Exacto. Esos procesos suelen demorar, pero se solucionan. Eso espero. Por suerte, no lo necesito con urgencia. 16. Una conversación sincera. Cariño, ¿podemos sentarnos un momento? Quiero hablar contigo. Por supuesto. ¿De qué deseas hablar? No es nada grave. Solo quiero contarte cómo me siento. Últimamente tengo la sensación de que, cuando te hablo, no me escuchas. Lo siento. No me di cuenta de eso. Prometo escucharte con más atención. Gracias. Eso significa mucho para mí. ¿Hay algo más que te gustaría decirme? También siento que pasas demasiado tiempo trabajando. Sé que tu trabajo es importante, pero me gustaría hacer más cosas juntos. Lo entiendo. Prometo organizar mejor mi tiempo para hacer más actividades en pareja. Gracias. Eso me haría más feliz. No tiene que ser súper especial. Un paseo tranquilo o tomar un café juntos es más que suficiente. Tienes razón. A mí también me gustaría decirte cómo me siento. Claro, te escucho. A veces siento que, cuando cometo un error o las cosas no salen como quieres, pierdes la paciencia muy rápido. Eso me hace sentir frustrado. Gracias por decírmelo. No es mi intención hacerte sentir así. Sé que no lo haces a propósito. Voy a intentar ser más paciente de aquí en adelante. Gracias. Me gusta poder hablar sobre esto con calma. A mí también. La comunicación es fundamental. 17. El vuelo perdido. Hola Marcos, ¿cómo estuvo tu viaje? La verdad, no me fue muy bien al principio, pero después todo mejoró. ¿Por qué dices que no te fue bien? ¿Qué pasó? Perdí el vuelo por culpa del tráfico. Me dio mucha rabia. No puede ser. Pero, ¿no saliste con suficiente anticipación? Salí con 4 horas de anticipación, pero en medio del camino hubo un accidente y cerraron la avenida principal. Todo estaba bloqueado. ¡Qué mala suerte! ¿No intentaste caminar un poco y luego tomar un taxi? Lo pensé, pero todo estaba completamente detenido. Llegué al aeropuerto cuando el avión ya había despegado. Lo siento mucho. ¿La aerolínea pudo ayudarte? Por suerte sí. Le expliqué la situación a un empleado y me consiguieron un asiento en el siguiente vuelo. Menos mal no tuviste que comprar otro vuelo. Exacto. Eso me tranquilizó bastante, aunque tuve que esperar casi 10 horas. Al menos pudiste viajar el mismo día. Mejor eso que nada. Es cierto, pero como llegué con retraso, perdí algunas reservas que ya había hecho. Me imagino. Pobre. Pero bueno, ahora cuéntame la parte positiva. ¿Fuiste a los atractivos turísticos que querías visitar? 18. Organizando una parrillada. Jimena, ¿qué te parece si hacemos una parrillada este sábado? Buena idea. Me encanta la carne. ¿Dónde la hacemos? Puede ser en mi casa nuevamente. Hay bastante espacio para todos. Genial. ¿A quiénes podemos invitar? A nuestros amigos más cercanos. Me parece bien. Hablemos con ellos esta noche. Perfecto. ¿A qué hora empezaríamos? Al mediodía. Así tendríamos tiempo suficiente para preparar las carnes y los acompañamientos. Y también podremos pasar más tiempo juntos. ¿Quién se encargaría de asar la carne? Guillermo. A él le encanta eso y nunca la quema. Es cierto. ¿Cuántos kilos de carne necesitaremos?
Yo creo que 10 kilos. Podemos elegir diferentes cortes. Sí, creo que eso sería suficiente. Cada persona podría traer 1 kilo. Buena idea. Y yo prepararé las ensaladas y los aperitivos. Faltarían las bebidas. Podemos pedirles a los invitados que cada uno lleve algo para compartir. Perfecto. Así será más fácil para todos. ¿También pondremos música? Claro, no puede faltar. Perfecto. Ya quiero que llegue el sábado. 19. Mi primera vez en kayak. Hola María, ¿cómo les fue en su primera experiencia haciendo kayak? Nos fue bien. De hecho, mi hermana y yo nos divertimos mucho. Me gusta escuchar eso. ¿Y no les dio miedo caerse? Un poco. Al comienzo pensaba, en cualquier momento nos caemos. Sí, da un poquito de miedo la primera vez. ¿Y el instructor les explicó bien qué hacer? Sí, fue amable y nos enseñó cómo remar y cómo sentarnos. ¡Qué bueno! ¿Quién estaba más nerviosa, tu hermana o tú? Diría que ella tenía miedo de caerse y ahogarse porque no sabe nadar. Sí, ese es un miedo frecuente, pero es un deporte bastante seguro. Sí, el instructor le dijo que estaríamos cerca de la orilla y que los chalecos nos protegerían, y ella se sintió mejor. ¡Qué bueno! ¿Y cuánto tiempo duró el recorrido? Solo 1 hora. Todos éramos principiantes. Sí, así se comienza. ¿Qué fue lo que más te gustó? El silencio, la brisa del mar y los paisajes. Sí, eso también me encanta. ¿Te gustaría repetir la experiencia? Sin duda. ¿Podemos ir juntos la próxima vez? Tú tienes experiencia en eso. Claro, dime cuándo quieres ir y listo. 20. Recordando un viaje. Buenos días, cariño. Mira, encontré las fotos del viaje que hicimos hace 5 años. ¡Qué lindo! Muéstramelas. La pasamos muy bien. ¡Qué buenos recuerdos! Sí, visitar Sevilla por primera vez fue muy emocionante. Sí, recuerdo que el tiempo estaba templado. No hacía ni frío ni calor. Exacto. Fue perfecto porque pudimos hacer todo lo que habíamos planeado. Y como viajamos en marzo, no había miles de turistas. Y no tuvimos que hacer largas filas. Además, hacer reservas fue fácil. Y sobre todo, no tuvimos que pagar precios absurdos como en temporada alta. Eso mismo. Me acuerdo de la comida. El gazpacho y el solomillo al whisky eran simplemente deliciosos. Sí, solo de recordarse me hace agua la boca. Y los postres también nos gustaron mucho. Lo único malo fue que, al regresar, casi perdimos el tren. Uf, tuvimos que correr como locos con las maletas. ¡Qué risa! Llegamos sudando a la estación. Sí, ahora es gracioso, pero esa experiencia fue muy estresante. Pero aprendimos a poner 5 alarmas en casos importantes. Sí, sin contar esa anécdota, fue una experiencia muy bonita. Eso sí, me gustaría volver en el futuro. ¿Y a ti? 21. Eligiendo una película. Teresa, escojamos la película para comprar las entradas. Yo estaba pensando en una de acción o de ciencia ficción. No sé, yo preferiría una comedia. Mi semana fue difícil. Al final, siempre terminamos viendo comedias. Eso no es cierto. La última vez, tú elegiste una de aventura. No tengo ganas de ver una comedia. ¿Qué te parece una de suspenso? Esas nos mantienen enganchados. Sí, claro, y con el corazón que parece que se sale del pecho. Ay, no.
Quiero relajarme, no estresarme. Déjame mirar otra. ¿Qué tal esta película animada? Tiene buenas reseñas. Esas son para niños. ¡Qué aburrido! ¿Qué tal esa de drama? Ay, no, son muy dramáticas. Mira, ya sé, sugiero ver esta de terror. ¿Qué? Ni hablar. Detesto ese género. No entiendo a las personas que pagan para tener miedo. Es solo actuación, con buenos efectos especiales. ¡Qué horror! Ya he tenido muchas pesadillas por ver esas películas. Así que no. Gracias. Paso. Así está difícil. Si seguimos así, vamos a acabar escuchando Spanish Talks Café en el sofá. No es mala idea. Así mejoraríamos nuestro español. Hablando en serio, hay varias. Ya decídete por una. Está bien. ¿Qué te parece si vemos esa película basada en hechos reales? Ah, ahora sí. Esa me gusta más. Compraré las entradas ahora. ¿Vamos a comprar un combo de palomitas mediano o grande? Mejor uno grande. Así podremos comer durante toda la película. 22. Renovando la sala. Camila, creo que ya es hora de renovar la sala. Luce sin vida y ya no me dan ganas de pasar tiempo allí. Qué bueno que lo mencionas. Los muebles están viejos, las cortinas feas y nada combina con nada. Me gustaría que fuera moderna y acogedora. Exacto. Renovémosla. ¿Por dónde empezamos? Comencemos eligiendo un buen sofá. ¿Qué tal uno de cuero? Son elegantes y duraderos, pero son muy fríos para el invierno. Tienes razón. ¿Qué tal uno de lino o de algodón, en color crema? Son bonitos, pero me preocupa que se ensucien demasiado rápido. Es cierto, pero podemos poner una manta bonita encima para protegerlo. Buena idea. Ahora, hablemos de las cortinas. ¿Qué sugieres? Sugiero comprar unas blancas. Esas dejan entrar más luz y hacen que la sala se vea mucho más luminosa. Sí, eso es justo lo que necesitamos. Tienes buen gusto. Creo que también necesitamos una lámpara de pie para ese rincón. Sí, una lámpara de luz amarilla le dará un toque romántico. Y, como te gustan las plantas, pongamos algunas para darle más vida durante el día. Genial. ¿Y las paredes? Creo que sería bueno hacerlas pintar y poner unos cuadros. Pintarlas sí, pero cuadros no. Quisiera que fuera un espacio minimalista y relajante. Tienes razón. Ahora, hablando del presupuesto, ¿cuánto crees que gastaremos? No lo sé. Tenemos que ir a buscar ofertas, pero prefiero pagar caro por productos de buena calidad. Está bien. La calidad no siempre es barata, pero vale la pena. 23. Eligiendo un restaurante. Cariño, ¿qué te parece si salimos a cenar esta noche? Me encanta la idea. Hace tiempo que no salimos. ¿Ya sabes a dónde quieres ir? Estuve mirando algunas opciones, pero todavía no me decido. ¿Qué tipo de comida te apetece? Se me antoja comer algo delicioso y que comamos con poca frecuencia. Entonces, puede ser carne, sopa, tacos o pizza. ¿Y si vamos a un restaurante gourmet? No, no quiero gastar una fortuna en una sola cena y salir con hambre. Tienes razón. Además, dijimos que economizaríamos un poco este mes. Eso mismo. Y si vamos a ese restaurante mexicano, los tacos son baratos y ricos. La última vez estaba tan lleno que nos atendieron 1 hora después. Es cierto. Y si vamos al restaurante argentino,
Dicen que las carnes son excelentes. Sí, es cierto, pero no me gusta comer mucha carne por la noche. Estoy de acuerdo. Cuesta dormir después. Eso, ¿qué tal el restaurante de pastas? Ese que está al lado del parque. Ese no, porque el servicio es malo y cobran un 15% de propina. Es cierto, y el ambiente no es tan romántico. ¿Qué tal el restaurante asiático? Hay mucha variedad, la comida es ligera, los precios son accesibles y la atención es excelente. Perfecto, esa es la mejor opción, sin duda. 24. Escogiendo un regalo. Carla, elijamos el regalo de tu madre. La próxima semana es su cumpleaños. Sí, casi se me olvida. A ella le gustan tantas cosas que nunca sé qué regalarle. Pensemos un poco. ¿Qué cosas le gustan más? A ver, le encantan las joyas, los masajes, los perfumes y la buena comida. Entonces, una joya podría ser una buena opción, Pero el año pasado ya le regalamos un collar. ¿verdad? ¿Y un buen perfume? Es un poco arriesgado. Tiene gustos muy específicos. Está bien. Es mejor no arriesgar. ¿Qué te parece si le regalamos un día en un spa? Estoy segura de que le encantará. Excelente idea. Podríamos regalarle un paquete de spa, con acceso a la piscina y la sauna, además de diferentes masajes, sesiones de yoga y meditación. Sí, ella adora eso. Además de eso, podemos invitarla a cenar. No tiene que ser un restaurante caro. Exacto. Lo importante es la experiencia. Ella es muy atenta con nosotros y siempre nos echa una mano con los niños. Sí, se merece un día especial y olvidarse de todos sus quehaceres. ¿Crees que deberíamos llevar los niños a la cena? Podemos buscar una niñera. Conociéndola, ella preferiría cenar rodeada de sus nietos. 25. Estableciendo las reglas de la casa. Cariño, ahora que queremos vivir juntos, creo que deberíamos establecer las reglas de la casa. Ya comienza la parte fea, ¿no? Es la parte fea que nos permitirá tener una convivencia bonita. Está bien. Tú comienza. ¿Cuál es tu primera regla? Muy sencilla. El que cocina no lava los platos. Me parece justo. Hay que compartir las responsabilidades. Perfecto. ¿Y cuál es tu primera regla? No convertir los sillones y los sofás en percheros. Para eso tenemos un armario. Quiero que la casa esté ordenada. Está bien, me esforzaré. Ahora, mi siguiente regla es, el que termina el rollo de papel higiénico, pone uno nuevo. ¿Está bien? Nunca la habría adivinado. Ahora, mi siguiente regla es, puedes jugar videojuegos durante la semana, pero no los fines de semana. Trato hecho. Los fines de semana serán para hacer cosas en pareja. Me alegra que lo entiendas. ¿Cuál es tu siguiente regla? Yo amo al perro y puede subir al sofá cama y a los sillones, pero no a nuestra cama. Es solo una cuestión de higiene. Esa está un poco difícil, pero te entiendo y la acepto. Gracias. Por mi parte, esas son todas las reglas. Está bien, yo tampoco tengo más. Entonces, ¿firmamos el reglamento? Solo si prometes firmar sin leer las letras pequeñas. Si te gustó este video, puedes invitarme un cafecito en Buy Me a Coffee o unirte a los amigos del café.
También puedes ayudarme dándole me gusta a este video y dejándome un comentario bonito para que YouTube lo promueva. Tu apoyo me ayuda mucho a seguir creando más contenido para ti. Recuerda que puedes acceder a las transcripciones en PDF y tener una clase de español conmigo. Los enlaces están en la descripción. Te invito a suscribirte para no perderte los próximos videos. ¡Hasta pronto!